Seguimos adelante en Tele Buen Día. Es con gran gusto que estamos recibiendo al señor presidente de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Diputados, el diputado de Maldonado por Vamos Uruguay, Partido Colorado, Germán Cardoso. Buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Bueno, inaugurando este trabajo en la Cámara de Representantes, corresponde una reflexión a propósito de este acontecimiento global, que es la muerte del presidente Hugo Chávez. Seguramente allí también, no sé si habrá institucionalmente una manifestación del Parlamento, Germán. Y es probable que sí, seguramente se dé en el día de hoy en las diferentes cámaras. Yo creo que Chávez ha sido un líder muy carismático latinoamericano, muy controvertido, que ha generado adeptos y ha generado mucha resistencia también. Pero lo fundamental del ser humano, al pueblo venezolano, nuestra condolencia, porque ha sido un presidente legítimamente electo, y que su alma descanse en paz, que sus seguidores, sus familiares, sus amigos tengan resignación, y lo mejor para el pueblo de Venezuela, que todo se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, como así están establecidos los pasos futuros que ese país latinoamericano deberá dar de aquí en más. Bueno, aún existe incertidumbre respecto a cuáles serán los procedimientos para llegar dentro de 30 días, seguramente a un proceso de elecciones. Lo cierto es que allí sí hay como una sensación de tensión. Parece que todo el mundo estuviera proclamando la paz en Venezuela, ¿no? Que hubiera como un ánimo generalizado de que todo transcurra dentro de la tranquilidad y la institucionalidad. Es lo que todos debemos de esperar de un país latinoamericano. Y estas cosas, bueno, surgen también a partir de lo que se refleja desde el gobierno. Uno lee los titulares hoy y el gobierno venezolano ha desplegado las tropas en la calle, desde el propio gobierno se está anunciando que quieren garantizar la estabilidad y la paz. Entonces me parece que todo eso da lugar a las conjeturas que hacemos a partir de esas comunicaciones emitidas del propio gobierno venezolano. Bueno, un clima raro, ¿no? El que se está viviendo por estas horas en Caracas, vamos a estar informando minuto a minuto, salvando las fenomenales distancias. El otro día llamó muchísimo la atención cuando en la Convención Nacional del Partido Colorado, dirigentes calificados, ni más ni menos que la secretaria general del partido, hablara de un clima similar a aquel febrero del 73. Participó de la actividad, cómo observó el discurso. Sí estuve en la Convención Nacional. A ver, Daniel, yo no viví el año 73, quiero ser muy franco. Yo nací en el año 73, por lo cual no puedo hablar con propiedad del clima que se vivía porque no fui actor directo. Sí creo que las manifestaciones o los discursos no deben de tomarse por pequeños extractos, sino que se debe interpretar cuál es el sentido. Aquí lo que está en claro y de manifiesto por parte de la Secretaría General es, bueno, poner un llamado de alerta y de atención en cuanto a que es muy preocupante que desde el gobierno se intente atacar o vulnerar la independencia de un poder tan sagrado como el del Poder Judicial. Eso me parece lo básico, lo elemental, lo que está en juego, ¿verdad? Estamos hablando de que no han hablado actores menores del gobierno en este caso. No se ha pronunciado una comisión barrial que tiene dentro de sus competencias el cuidado de una plaza de un pueblo. Se ha pronunciado la primera dama, se ha pronunciado la esposa del presidente de la República, que aparte es la primera senadora del Frente Amplio, en cuanto a haber tenido declaraciones amenazantes hacia el Poder Judicial de, por no gustarle o no ser partidaria del fallo de la Corte, plantear la hipótesis de situación de juicio político. Eso creo que es lo que llevó a que se generen diferentes opiniones y tipos de declaraciones, pero no otra cosa que hacer la crítica severa con posiciones personales, con opiniones personales sobre un tema tan delicado que acá lo que todos queremos salvaguardar justamente es la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, que es la garantía que tiene cualquier sociedad para su convivencia democrática. Bien, presidente, yo nací en el 65, todavía antes que usted. Tenés unos años más que yo. Claro, y sin embargo, como usted también, me preocupé por conocer la historia, por leer lo que se denomina muchas veces la historia reciente, para contextualizar muchas veces los momentos históricos que vivió el país. Y allí uno advierte claramente lo que fue aquel clima con este. Mi pregunta atendía precisamente a ese aspecto, si se justifica que en una convención de un partido fundacional, defensor de las instituciones, se insinuara que había un clima similar, porque a todas luces parece que
eso no acontece hoy. Por eso me parecía sustantivo eso en el discurso de Marta Montaner. Sí, yo repito, sin duda que todos hemos leído lo que ocurrió, sin duda que ningún miembro del sistema político quiere que aquello vuelva a ocurrir, desde ningún bando, que no se vulneren las instituciones. Yo creo que aquí lo que está en juego es fortalecer cada día más la democracia en este país y contribuir a su mejor desarrollo y viabilidad. Yo no quiero nunca más militares gobernando que atropellen los derechos humanos, como tampoco quiero nunca más actores que, autodenominados en nombre de la justicia social, ataquen y vulneren la democracia y las instituciones que han sido legítimamente establecidas. Pero en todo caso le cambio la pregunta. ¿Estuvo de acuerdo con el tono que asumió la convención o entendió que muchas veces hubo como un desvío, se transformó de pronto hasta en un acto más bien electoral? Me parece que son manifestaciones personales. La convención tiene 600 miembros, Daniel. Claro. Somos 600 convencionales que sí somos todos por igual, más allá de la relevancia pública que tenga algún dirigente por sobre otro. Y siempre puede haber alguna opinión personal que carga de mayor emotividad en el discurso, en la situación, pero no se sale más de la problemática que tenemos que analizar, que es velar por la independencia del Poder Judicial, velar por la no intromisión de un poder del Estado en otro, porque eso hace a la mejor de las garantías que tenemos que tener los uruguayos como convivencia. Para darle el cierre a este aspecto, porque además lo hemos convocado como presidente de la Cámara, Aguirre Zabala dijo, temo por mi vida. Y si debo ponerla, la pongo, señalando justamente esa sensación de terror, de miedo por lo que estaba aconteciendo en Uruguay. Sí, yo creo que todas esas manifestaciones son sensaciones muy personales e intransferibles, ¿verdad? Que no tienen por qué ser compartidas. Yo lo respeto a Martín, es lo que él sintió, lo que él dijo, está bueno ser auténtico. Yo no siento lo mismo. Yo no creo que mi vida esté en riesgo, ni la de mi familia, ni mucho menos. Pero bueno, son opiniones diversas que surgen en una asamblea muy fermental donde le integran muchas personas. Bueno, vayamos ahora a las cosas, ¿no? Porque usted asume una presidencia en una Cámara de Representantes que puede hablarse también de un año bisagra, queda, digamos, de gestión también relativamente corto plazo. Bueno, el año 2013 es el año previo al electoral, eso me parece que no podemos dejar de señalarlo, de analizarlo, está dentro de un contexto de un año previo al cual vamos a recorrer todo un calendario electoral de elecciones internas, elecciones nacionales, balotaje, porque estoy convencido de que lo va a haber, y después el año siguiente... ¿Y en el balotaje quién es? Pedro Bordaberry y el candidato del Frente Amplio, no tengo ninguna duda. Ajá. Bueno, muy bien, está con esa confianza establecida. Pedro Bordaberry y Tabaré Vázquez. Quien sea el candidato del Frente Amplio, en la medida que Tabaré Vázquez acepte la nominación, yo todavía no tengo noticias de que Tabaré Vázquez sea candidato, pero si es Tabaré Vázquez, seguramente con Tabaré Vázquez y seguramente Pedro Bordaberry va a ser el próximo presidente de la República. Bueno, me detengo un poco en la política, ya que después tendremos para hablar del Parlamento. Ahora los analistas están advirtiendo que la irrupción de Luis Lacalle Pou con tanta vehemencia, con tanta fuerza, hace peligrar aquel voto de Pedro Bordaberry que podría recostarse contra Luis Lacalle Pou. ¿Usted advierte ese riesgo? ¿Cómo se lo contrasta en todo caso? Yo saludo la irrupción de Luis Lacalle Pou, es un colega al cual respeto y aprecio mucho, creo que tiene muy buenas condiciones. Pero las hipótesis y futurología sobre estas cosas son tan relativas, Daniel. Usted acaba de hacer futurología. Sí, claro, pero tú me has preguntado sobre quién. Yo te hablo de mis convicciones. También los politólogos y analistas daban en la elección última anterior a un Partido Colorado clavado en el 10% y ningún analista lo sacaba de allí. Y resulta que el Partido Colorado tuvo casi que el doble de esa votación. Pedro Bordaberry propició una renovación maravillosa, creo que ha modernizado al Partido Colorado, lo ha transformado, le ha dado una impronta de aire nuevo, abrió las puertas y las ventanas de la casa del Partido Colorado que se han llenado de juventud, de militancia, y eso hace que los colorados estemos muy tonificados frente a un liderazgo que a esta altura me parece que no puede pasar desapercibido para nadie, por lo cual nosotros vamos a seguir confiados, haciendo nuestro trabajo en pos de la recuperación cada vez mayor del partido. Y si el desafío anterior
de la última elección nacional fue recuperarlo al partido como Pedro Bordaberry lo recuperó y lo logró, y es un dato contundente de la realidad. El próximo objetivo es que Pedro Bordaberry sea el próximo presidente de la República. ¿Suturando heridas internas también en este momento? Sin duda, el partido tiene una buena convivencia, una buena relación. Es más, yo recién te hablaba y te señalaba de lo que ha significado el liderazgo de Pedro Bordaberry en cuanto a la conducción del Partido Colorado, esa transformación, ese liderazgo moderno. Pedro ha tenido señales de que yo no tengo en la memoria reciente desde la conducción del partido que se hayan tenido ese tipo de actitudes. El hecho de renunciar a la Secretaría General, que legítimamente le correspondía por haber tenido el 72% de respaldo directo de los colorados, para darle espacio a otros dirigentes, para generar la posibilidad de que otras figuras del partido puedan tener protagonismo, puedan tener acción directa. Cuando tuvimos por delante la incorporación a la participación de Contralor en los diferentes organismos directorios de entes autónomos, desde Vamos Uruguay se actuó con generosidad y se le dio una participación aún mayor a los otros sectores del partido que lo que les correspondía por cuota electoral, por lo que habían votado, por lo cual han sido todas señales muy importantes de generosidad política hacia la interna, que yo creo que tienen que ser bien valoradas en sus justos términos. ¿Y le duele, por ejemplo, cuando surge el ataque del otro sector importante en el Partido Colorado, que es el vallismo? Bueno, creo que muchas veces son injustas, pero hacen a la vida interna partidaria de cualquier colectividad. Es bueno que se discuta, es bueno que se critique. Y lo de autodenominaciones de vallismo, acá, vallismo allá, yo creo que nadie tiene el ballistómetro para medir quién es más ballista que quién. Yo, en lo que me es personal, Daniel, te puedo decir que dentro del Partido Colorado habrá gente tan ballista como yo, no más ballista que yo. Y en Vamos Uruguay hay una infinidad de hombres y mujeres que sienten y predican el vallismo en su accionar diario, por lo cual vallistas somos todos los colorados, y creo que va más allá del partido. El vallismo ya es una expresión nacional. La figura y la impronta de don José Valle Ordóñez creo que a esta altura está directamente vinculada con la cultura y la esencia de la sociedad de este país. Bien, retomando el tema de la producción parlamentaria, ¿hay un escenario posible como para mejorarla? ¿Usted está de acuerdo con lo que ha sido la producción hasta ahora, la productividad que también se denomina en el Parlamento? Bueno, a ver, las cosas también pasan por cómo se mide la productividad parlamentaria. Claro, si en función del número o la calidad. El hecho de que haya una cantidad muy importante de leyes y que esas leyes no sean buenas, o que en definitiva no tengan el fin adecuado o el fin con el cual se han ideado para que la sociedad las sienta, las perciba de esa manera, no me parece una manera adecuada de medir. Yo creo que se ha trabajado en muchísimas cantidades de leyes en los últimos gobiernos, en este y en los anteriores. Por supuesto, leyes que siempre implican diferencias, leyes que siempre implican diversidad de opiniones, que parten aguas, que generan polémicas muy duras, pero ha sido parte de la discusión parlamentaria y de la impronta que le pone cada gobierno. Sí creo que los gobiernos del Frente Amplio han tenido una característica muy particular. Han tenido mayorías parlamentarias en los dos periodos. Eso me parece que es una fortaleza, o por lo menos un dato relevante a favor, que no han tenido los gobiernos anteriores. Y sin embargo, el Poder Legislativo no ha tenido demasiada iniciativa en materia de ley. La inmensa mayoría de los proyectos de ley que se votan en el Parlamento son con iniciativa del Poder Ejecutivo. Llegan al Parlamento y allí se discuten y se votan. Aclarando que el Poder Legislativo también tiene iniciativa en cualquier tipo de proyecto de ley, salvo en aquellos que sean de materia económica, que esos sí son únicamente privativos de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Exactamente. Ahora, ¿cuál es desde su punto de vista el gran proyecto que deberá considerar el Parlamento en este año? Bueno, yo creo que la gran discusión y proyecto del Parlamento en este año es la medioambiental. La explotación de minería a cielo abierto va a marcar una discusión en el Uruguay
que va a determinar el futuro, el desarrollo o no de los próximos 25 o 30 años. Ayer el senador Agassi, aquí mismo, hablaba de la necesidad de reformar la Constitución, de adaptarla a estos tiempos, no solamente por aquella cuestión vinculada al ISIR y incorporar seguramente esa materia en el texto constitucional, sino, por ejemplo, aspectos medioambientales. ¿Usted está de acuerdo en incorporar ese tema a la Constitución? Mire, yo creo que el Uruguay está regulado por normas, por leyes y por códigos relativamente nuevos que el gobierno ha impulsado el año pasado en algunos aspectos de estos, que no hacen la necesidad de estar reformando la Constitución. Parecería que el gobierno, frente a cada instancia que le genera cierto obstáculo o que el sistema legal nacional es garantista e implica inexorablemente dar determinados pasos que no le permiten al gobierno atropellar rápidamente con su idea, habla de reformar la Constitución. Pero en materia medioambiental, por ejemplo, Germán. Bueno, en materia medioambiental podríamos analizarlo. Yo no he analizado en profundidad sobre la posibilidad de incorporar qué cosas a la Constitución en materia medioambiental. Estaría bueno saberlas cuáles son, porque nos tenemos que también estar adaptando permanentemente a las declaraciones de los distintos actores del gobierno por la prensa en títulos y no en esencia de análisis. A mí me gusta hablar sobre proyectos concretos. Yo quiero rescatar que la Constitución de la República es algo muy serio, el cual debe de ser adaptado, debe ser modificado, porque tiene que tener una sintonía con los tiempos que vive la sociedad, pero no es algo para estarlo tocando y modificando todos los días. La Constitución de la República debe darle las garantías de convivencia y fijar las reglas de juego a todos los ciudadanos y debe de actuar en protección de todos los ciudadanos. No debe ser utilizada en favor del gobierno de turno. Y yo creo que no debemos de caer en esa tentación y ahí es donde yo quiero hacer la puntualización, porque de hecho, en todos los años de vida institucional que el Uruguay tiene, no hemos tenido más de 6, 7 constituciones. Y entonces creo que ese es un hecho a señalar y allí hay que ponerle el ojo fino de que la Constitución no hay que estarla modificando todos los días o frente a temas menores que se pueden zanjar con leyes ordinarias. Bien, lo de la tentación de las reformas constitucionales en función de intereses de los partidos o de los políticos no es nuevo, ¿no? De hecho, las reformas constitucionales últimas fueron por temas electorales que se promovieron. Por eso uno se pregunta si cuando hablan de cuestiones ambientales no debería ser más atendido, cuando hay reformas que fueron notoriamente electorales, ¿no? Seguramente, pero a mí me gustaría saber cuáles son las reformas ambientales. No, desde ya. Y seguramente es un tema que se va a debatir. Ingresa con ese ánimo de oxigenar la Cámara de Diputados, o sea que todos podamos asistir, ver, observar hasta el debate de las comisiones. Esa es su idea, para eso está convocando también a televisaciones en vivo, en fin, desde el punto de vista de la tecnología, ¿qué plataforma tiene? Yo creo que el más importante de los desafíos es acercar el Parlamento al pueblo, a la sociedad. Hoy día las comunicaciones, los avances tecnológicos dan la oportunidad cierta de llevar en vivo la televisación de las sesiones de la Cámara de Diputados a cualquier punto del país, al interior más profundo, sobre todo por ser un hombre del interior, es mi interés mayor, pero por sobre todas las cosas porque más allá de que existe entre Montevideo y el interior una distancia territorial, ¿verdad?, notoria, también existe en el colectivo imaginario de la gente una distancia hasta psicológica, más allá de los kilómetros. El Uruguay funciona de una manera muy centralista y hay una distancia muy importante entre el interior y la capital. Y cuando desde el interior, desde Caraguatá en el departamento de Tacuarembó, Huayhuá en el departamento de Maldonado, por señalar poblaciones del interior profundo, el elector elige a su representante. Nosotros debemos entender de que somos representantes de la gente, que estamos representando opiniones, que cada vez que votamos y discutimos no lo hacemos únicamente por nuestra convicción o antojo personal, sino que estamos representando a miles de personas que han depositado la confianza en nosotros. Y yo creo que es muy bueno que esa persona sepa que está haciendo su diputado sobre cada tema, que lo pueda controlar, que sepa qué opina, qué dice, qué no dice. Tiene que haber calidad en el debate. ¿Falta algo de calidad en el debate? Sin lugar a dudas que esto va a esforzar la calidad en el debate, pero por sobre todas las cosas, Daniel, va a dignificar la calidad de la democracia. Yo creo que en la medida que podamos
cristalinizar nuestra actividad, hacerla cada vez más transparente, que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos discutiendo en vivo y en directo, va a fortalecer la calidad de la democracia. Bien, aparecerá, y si se me permite el término vulgar, el tribunero también, ¿no? Sin duda. Bueno, pero eso es parte del folclore de la política uruguaya. Bueno, usted hablaba del interior y tiene intención, por ejemplo, de convocar a reuniones de la Cámara de Diputados en distintos puntos, celebrando las instrucciones del año 13 también, una visita por algunas localidades que cumplen años. Nosotros estamos abocados, porque coincide este año 2013 con los 200 años de las instrucciones del año 13, es un tema que pasa medianamente desapercibido en la sociedad, en la vida cotidiana, y yo creo que marca un hecho fundamental, un hito muy importante que hace a que hayamos tenido origen como nación y con nuestra identidad como pueblo uruguayo en estos días. Hace 200 años, en abril del 13, Artigas sesionó durante una semana en el Congreso de Tres Cruces y allí se dictaron expresiones, normas importantísimas. La separación de poderes, fíjate tú qué incidencia tiene en los debates que estamos discutiendo hoy día. Se mandata a los diputados en aquel tiempo a ir y pararse frente al gobierno de Buenos Aires y decirles que somos libres e independientes de ellos. Tantas cosas que tienen una tremenda vigencia en estos días. Cuando el Uruguay está viviendo, sin lugar a dudas, una crisis de valores profunda, que eso se traduce en los malos resultados en materia de seguridad, en los malos resultados en materia de educación, que estamos viviendo y que me parece no admite la más mínima discusión por parte de ningún actor, que todos tenemos que ir y poner el máximo de los esfuerzos para revertir estos malos resultados. Yo creo que debemos de ir a lo mejor del rescate nuestro propio como país de nuestra identidad nacional y cultural. Artigas es el más ilustre de todos los orientales, Artigas es la figura que nos une a todos. Entonces nosotros hemos planificado un calendario de actividades durante todo el año en conmemoración de las instrucciones del año 13 que nos lleven a eso, que nos lleven a reflexionar y sobre todo a reivindicar lo mejor de nuestro pasado y traerlo a nuestros días. Y en ese sentido también queremos llevar la Cámara de Diputados al interior del país. Vamos a llevarla a San Carlos. Para mí es una satisfacción increíble, siendo oriundo del departamento de Maldonado, poderle dar ese regalo a una ciudad como San Carlos que tanto le ha aportado al país, a la cultura, a la economía, a la política, en sus cumpleaños número 250, poder sesionar la Cámara de Diputados en esa ciudad, llevar la Cámara de Diputados a sesionar el 25 de agosto a Florida. Yo creo que debemos de evocar y resaltar lo que fue nuestra independencia nacional. En el año 1825, en ese lugar, en la Piedra Alta, se dictan 3 leyes muy importantes: la de libertad frente al Imperio del Brasil, la de integración de la banda oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata y la ley de pabellón. Por lo cual son todas cosas que me parece que marca claramente como que esa es la fecha, ¿no? Desde su punto de vista, esa es la fecha. Y nuestro inicio como nación. Bueno, servirá también para debatir sobre eso, seguramente. Sin duda que sí. Bueno, muchísimas gracias, presidente, y seguiremos con mucha atención el trabajo. Hoy le decía de la plataforma tecnológica, porque en su momento el señor diputado Lacalle Pou había planteado aquella cuestión de televisar las sesiones y aparentemente eso quedó medio como por el camino o con algunas fallas. ¿Estará corregido eso? Las sesiones se televisan a partir de la iniciativa de él por internet, con algunas imperfecciones. Yo creo que fue un avance muy importante. Lo que está bien hecho, yo creo que no solamente hay que mantenerlo, sino que hay que avanzar un paso más. Por eso es el desafío que nosotros nos hemos puesto por delante, del mismo modo que queremos tener acciones concretas que vayan en el sentido de proteger el medio ambiente. Vamos a hacer una sesión especial el Día Mundial del Medio Ambiente, a convenir con el resto de los partidos políticos en un lugar emblemático del Uruguay. Puede ser en un lugar que sea destacado por su calidad de mantenimiento del medio ambiente o en algún lugar que esté muy dañado y que esté en riesgo la preservación de él. Queremos tener, y la última te doy, Daniel, una acción muy directa en propiciar que el Estado le facilite la vida a las personas con capacidades diferentes. Hay una ley vigente desde el periodo de gobierno anterior, que la votamos por unanimidad todos los partidos políticos, que tiene un articulado muy extenso, pero que básicamente
en un artículo reserva la posibilidad de que el 4% de las personas con capacidades diferentes tengan la posibilidad de revestir en la plantilla de funcionarios públicos del Estado. Esa ley hoy no se está cumpliendo porque no está reglamentada por el Poder Ejecutivo. Nosotros no vamos a esperar más por la reglamentación de esta ley. Este año, después de 25 años, van a haber ingresos en la Cámara de Representantes y nosotros como presidente vamos a hacer cumplir a rajatabla esa ley y el 4% de los ingresos que se produzcan en la Cámara de Diputados de funcionarios van a ser personas con capacidades diferentes y emplazamos entonces con nuestra acción desde aquí al resto de los poderes del Estado a aplicar el mismo ejemplo, porque de alguna manera hay que facilitarle un poco más la vida a estas personas que no la tienen tan fácil o por lo menos no la tienen en las mismas condiciones que el resto de la población. Plausible iniciativa. Muchas gracias, Germán, por estos minutos. Germán Cardoso estuvo con nosotros, presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Sus familiares, sus amigos tengan resignación y lo mejor para el pueblo de Venezuela, que todo se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, como así están establecidos los pasos futuros que ese país latinoamericano deberá dar de aquí en más. Bueno, aún existe incertidumbre respecto a cuáles serán los procedimientos para llegar dentro de 30 días, seguramente a un proceso de elecciones. Lo cierto es que allí sí hay como una sensación de tensión. Parece que todo el mundo estuviera proclamando la paz en Venezuela. De esas comunicaciones emitidas del propio gobierno venezolano. Bueno, un clima raro, ¿no? El que se está viviendo por estas horas en Caracas. Vamos a estar informando minuto a minuto. Salvando las fenomenales distancias. El otro día llamó muchísimo la atención cuando en la Convención Nacional del Partido Colorado dirigentes calificados, ni más ni menos que la secretaria general del partido, hablara de un clima similar a aquel febrero del 73. Participó de la actividad, cómo observó el discurso. Seguramente se dé en el día de hoy en las diferentes cámaras. Yo creo que Chávez ha sido un líder muy carismático latinoamericano, muy controvertido, que ha generado adeptos y ha generado mucha resistencia también. Pero lo fundamental del ser humano, al pueblo venezolano, nuestra condolencia, porque ha sido un presidente legítimamente electo, y que su alma descanse en paz, que sus seguidores... Seguimos adelante en Telebuen Día. Es con gran gusto que estamos recibiendo al señor presidente de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Diputados, el diputado de Maldonado por Vamos Uruguay, Partido Colorado, Germán Cardoso. Buen día, ¿cómo le va? Muy buen día, Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Bueno, inaugurando este trabajo en la Cámara de Representantes, corresponde una reflexión a propósito de este acontecimiento global, que es la muerte del presidente Hugo Chávez. Seguramente allí también, no sé si habrá institucionalmente una manifestación del Parlamento, Germán. Y es probable que sí, seguro. ¿No? Que hubiera como un ánimo generalizado de que todo transcurra dentro de la tranquilidad y la institucionalidad. Es lo que todos debemos de esperar de un país latinoamericano y estas cosas, bueno, surgen también a partir de lo que se refleja desde el gobierno. Uno lee los titulares hoy y el gobierno venezolano ha desplegado las tropas en la calle, desde el propio gobierno se está anunciando que quieren garantizar la estabilidad y la paz. Entonces me parece que todo eso da lugar a las conjeturas que hacemos a partir